Ongi etorri. Maligayang pagdating sa bahay. Dalal ak jàmm. Bienvenidas. Oto bibikum. Benvida. Assalamu alaikum. Chúc mừng ngày đến. Ahlan sahlan. Ongi etorri. Okilbeltza, EH Bildu Getxok sortutako podcast dekolonial eta antiarrazista. Ongi etorri Okilbeltza Getxoko EH Bilduren podcast dekolonial eta antiarrazistaren 6. kapitulora. Hoy nuestro invitado es nuestro vecino Mbaye Gil. Él es senegalés y guechostarra, es enfermero, fundador de la ONG Soñugal y un gran activista antirracista. Los invitamos a que conozcan su historia, su trabajo. Así que hoy le damos la bienvenida a Kaixo Mbaye. Kaixo, Qué ricasco por estar aquí con nosotras. Gracias a vosotras, a ti. Quiero comentarles a las y los que nos están escuchando que a Mbaye tuve la suerte de conocerlo en unos talleres de formación organizados por Getxo Antirracista. Mbaye era el encargado de hablarnos de racismo en la sanidad pública, pero de eso hablaremos más adelante. Para comenzar, nos gustaría que nos cuentes lo que te apetezca de ello, cómo ha sido tu experiencia, tu proceso migratorio. Marchaste muy joven, siendo muy joven de Senegal. Sí, la verdad es que, bueno, yo digo siempre, ¿no? Mi experiencia puede inspirar a muchas personas, pero también como otras muchas más de otras personas que no se han podido conocer. Yo, pues con 15 años salí de Senegal en una patera y rumbo a España, ¿no? Bueno, rumbo a Europa, pero el primer país que teníamos más cerca era España, ¿no? Tras 10 días de viaje en la patera, pues llegamos a Tenerife en el año 2003. 22 años que llegué a España en el año 2003, el 14 de octubre en Tenerife. Y luego de Tenerife, ¿ahí estuviste cuánto tiempo? Sí, bueno, en Tenerife estuve 22 días, que estuve en el centro de, pues bueno, en el centro de acogida que nos tuvieron, y luego yo, pues al ser menor de edad, a mí me trasladaron a Sevilla en un centro de menores. Y en el centro de menores de Sevilla estuve 15 días y de esos 15 días luego me decidí salir del centro de menores pues por iniciativa propia, porque yo tenía muy claro de que no quería quedarme en un centro de menores durante 3 años solo para aprender castellano. Y nada, porque me prometían de que me iban a dar los papeles por estar allí, pero digo pero es que yo he dejado una familia atrás y no me puedo permitir estar 3 años sin buscarme la vida, sin trabajar y no poder mandar dinero a mi familia. Esa conciencia con 15 años. Sí, y eso, entonces a los 15 días pues decidí salir allí, me compraron un billete para Valencia, que por aquellos años entonces había trabajo en el campo, bueno, como a día de hoy, y llegué a Valencia sin nada, pero bueno, dije, como aquí hay trabajo, pues empecé durmiendo en la calle, debajo del puente, y así estuve pues durante 6 meses trabajando en el campo y durmiendo en la calle, en Valencia. Y luego en Valencia estuve hasta el año 2004 y tal, y luego ya empecé a buscarme la vida por el resto del territorio, ¿no? Y yendo a trabajar pues a Jaén, a Murcia, pues bueno, a Lleida, Almería, y luego pues cuando no había trabajo pues en el campo pues nos dedicábamos a la venta ambulante. Y así hasta el año 2005 que decidí salir de Valencia y recorrer pues las fiestas tradicionales, ¿no? De las ciudades, los pueblos, hasta que llegué a Bilbao en el año 2006. En el año 2006 llegaste a Bilbao primero y luego a Getxo. Eso es, primero llegué a Bilbao pues en una nagusia del año 2006 y estuvimos allí pues trabajando, vendiendo en la calle, y luego vimos que también la persecución policial que habíamos sufrido en Valencia, porque yo en Valencia había
había sufrido bastante persecución policial, de hecho estuve detenido 3 veces en 3 ocasiones. Y de allí pues dije, es que yo no, pues eso es insostenible, porque además de que cuando te detenían también te quitaban el material y eso se incrementa la duda que tienes con la gente que te suministraba el material, ¿no? Y a partir de allí me fui llegamos a Bilbao y en Bilbao también empezamos de cero. Yo empecé de cero de nuevo con otros 6 meses durmiendo debajo del puente de Recalde. Y poco a poco pues me buscaba la vida con la venta ambulante y descubrí pues eso, ¿no? Getxo, y venía a vender a Getxo. Y es así como poco a poco he ido conociendo Getxo hasta que pues conocí a mi aita, que me ofreció la posibilidad de ir a vivir con él. Pero yo ya vivía en un piso pateria con otras personas en Bilbao, y luego pues vine a vivir a Algorta y tuve la suerte de encontrarme con él y me ofreció irme a vivir con él, que posteriormente me adoptó. Pues tu historia es la historia de muchos jóvenes que vemos a diario por las calles de nuestros barrios buscándose la vida, por ejemplo, como mencionabas, como en tu caso, con la venta ambulante. Y en alguna entrevista, y ahora también te escucho nombrar, ¿no?, de hablar de suerte, que en tu caso, haber llegado a Getxo y a tener una persona, ¿no?, que te acoja y tal, es un privilegio, ¿no?, para poder... ¿Cómo ha sido ese recorrido, ¿no?, de formación, de estudio, de trabajo, de hogar? Sí, yo digo que pues bueno, yo tuve un golpe de suerte de encontrarme con esa persona que era mi aita, y de poder, o sea, hablar con él y transmitirle, ¿no?, mi deseo de estudiar, de formarme. Porque es verdad que cuando llegas y dices, bueno, solo ves dinero para intentar mandar dinero a la familia, ¿no? Pero creo que también esa iniciativa de querer formarse, no todo el mundo tiene la oportunidad. Porque muchas veces no tienes esta estabilidad de poder. Yo tuve la estabilidad con mi padre, esa suerte, ese golpe de suerte con mi aita, ¿no? Pero si igual no llego a tener ese golpe de suerte con mi aita, igual tal vez no habría podido avanzar o habría hecho la carrera más adelante, ¿no? Y eso es lo que pasa con mucha gente, que quieren formarse, pero igual no tienen esa estabilidad, esa tranquilidad de poder decir, porque si yo me tengo que preocupar por el alquiler, por comer y mandar dinero a mi familia, y no me puedo permitir eso, difícilmente voy a estudiar y voy a poder formarme y hacer lo que me apetece, ¿no? Y que la gente no se forma porque no quiere. Es que la gente no tiene las herramientas, no tiene la posibilidad ni los recursos para poder formarse. Y es una pena, porque las personas que vienen de otros lugares son personas muy valiosas y traen consigo habilidades muy valiosas y debemos aprovecharlo. Y en mi caso yo he querido formarme en enfermería porque también me marcó mucho los tratos recibidos, nada más bajar de la patera por unas enfermeras de la Cruz Roja por aquel entonces, y eso me marcó mucho y decidí estudiar enfermería. De hecho, una de las cosas que le dije a mi aita es que yo quiero estudiar enfermería, y siempre te hacen la pregunta, ¿por qué enfermería? ¿Por qué no otra carrera, no? Y eso me marcó, y a día de hoy sigo ejerciendo como enfermero, y eso es algo que digo que sí, yo soy una persona privilegiada, que me puedo permitir estudiar y trabajar a la vez, porque a la vez que yo estudiaba enfermería, yo trabajaba como camarero en un bar de Algorta, y estuve durante 10-12 años trabajando como camarero, y luego, pues mientras me saqué la carrera de enfermería, estaba trabajando como camarero. Qué historia, qué recorrido en Valle. Y fuera de micrófono nos contabas que seguís formándote en la uni. ¿Qué estás estudiando acá? Ah, sí. Tu segunda carrera ya. Sí, estoy terminando mi segunda carrera de Ciencias Políticas, grado de Ciencia Política y Gestión Pública aquí en la UPV. Y bueno, pues también al final creo que la política forma parte de nuestra vida diaria, y también para entender la política o estás dentro de la política o si no estudiarla, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que también para que haya cambios también tenemos que saber cómo funciona, ¿no?, el mundo de la política, la administración, y también demostrar de que, pues bueno,
que es posible, ¿no? Si se te da la posibilidad o la oportunidad de formarte, es posible que se formes, pero claro. Pero yo puedo decir que sí, mi caso no es un ejemplo para muchos, pero también soy una privilegiada, soy una persona privilegiada. Soy una persona privilegiada que me puedo permitir estudiar y trabajar. Y otras personas no pueden hacer eso. Y que tenga la opción de elegir hacer una segunda carrera, sí, porque me gusta y estoy aprendiendo muchísimo y he aprendido muchísimo en esa carrera, tanto en la enfermería como en la de ciencias políticas, pero no todo el mundo tiene esa oportunidad de poder formarse. Y bueno, y ese recorrido también te acompañará en tu labor como fundador de la ONG Sonyugal. En el año 2019 fundaste esta ONG que nos puedes compartir en Wolof, ¿no? En Wolof, ¿Qué sí. significa? Sonyugal significa nuestra patera en Wolof. Yo, pues bueno, creé la ONG Sonyugal en el año 2019 pensando de que el año anterior ya había ido a Senegal y había visto cómo estaba la situación en Senegal, en cómo yo la había dejado 20 años antes, y luego pues veía que pues 15 años después o 20 veía que las cosas estaban peor, y digo, es que claro, yo había vivido 15 años en Europa sin haber visto a mi familia, y esos 15 años, claro, yo estaba acostumbrado a la vida de que aunque mantenía contacto con mi familia, pero cuando llegas allí y ves la realidad de que no, esa igualdad de oportunidades, esa equidad, esa justicia social no es la misma, ¿no? Y decidí crear la ONG Sonyugal con el objetivo de que no solo para luchar por los derechos de las niñas, de los niños, de la gente, de los jóvenes y todo, ¿no? Pero sobre todo para evitar también esas muertes en el mar. O sea, Sonyugal, cuando decimos nuestra patera, el objetivo es que esa patera se desarrolle en el país, no que siempre salga del país dejando cadáveres en el mar. Entonces, el objetivo de Sonyugal es permitir y ayudar, conseguir que las personas jóvenes de Senegal y de cualquier otro país se desarrollen en el país, se formen y que tengan la posibilidad de viajar a Europa, pero no en el sentido de arriesgando su vida en el mar, pero sino también una vez formado que puedan viajar como nosotros viajamos a otros países, porque nosotros tenemos el privilegio de tener un pasaporte, de que podemos viajar a cualquier parte del mundo, ¿no? Pero esas personas no tienen esa posibilidad. Entonces la única vía que tienen es una oportunidad para entrar a Europa, lo que es la patera, pero si yo me desarrollo, me formo y estoy dentro del país, de mi país, quizás a la hora de coger una patera me lo tendría que plantear, y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, ahora sí, entonces vamos a hablar de racismo en la sanidad pública, porque has nombrado el pasaporte y digo, bueno, ¿qué pasa si quiero ser enfermero o enfermera y no tengo la nacionalidad? ¿Puedo ejercer? Pues bueno, una persona de origen, de cualquier origen, yo creo que se puede formar, o sea, tener la posibilidad de formarse, pero luego a la hora de acceder a la sanidad pública, al sistema público, yo creo que se necesita pues que el país de donde provengas, o sea, tenga un convenio bilateral con el gobierno vasco o con el gobierno de España, y luego otro de los requisitos que seas una persona de la Comunidad Europea que puedas trabajar, o si no también que otro requisito más importante es la nacionalidad, para poder tener la nacionalidad y poder ejercer dentro del sistema público. Y formarse yo creo que también es muy complicado para muchas personas, cuando una persona que viene no conoce el idioma y que primero tiene que aprender el idioma y luego pues hacer la selectividad o la prueba de acceso de mayores de 25 años y entrar, pero claro, pero esas personas no tienen derecho a beca al no tener papeles. Al no tener papeles no tienes derecho a beca, entonces si tú no tienes derecho a beca y no tienes un apoyo importante para poder trabajar, para poder pagar los estudios, es muy complicado. Y eso, claro, no lo tenemos en cuenta. Y el acceso a la sanidad, pues la sanidad es universal, el acceso a la sanidad es universal, pero siempre hay matices, ¿no?, que exigimos a otras personas. No, es universal, o sea, es un derecho fundamental, ¿no?, de la Constitución española, entonces tenemos que respetarlo, pero no siempre se respeta. Y luego también la restricción, ¿no?, que se genera, y el maltrato que algunas personas migrantes reciben a la hora de ser atendidos también
eso genera un rechazo de la propia población migrante hacia el sistema, porque si digo, si a mí me van a atender mal y me van a tratar mal, ¿para qué voy a volver? Y eso también genera problemas de salud pública, porque es una persona enferma, no va a un centro sanitario, pues esa enfermedad puede que se contagie con otras personas. Y eso también tendríamos que revisarlo y reflexionar sobre ello. Sí, o llegar a una situación peor y que eso implique más gastos, más... Claro, eso implica más gastos, ¿no? Porque al final decimos eso, ¿no? La prevención es importante, la educación, educar a la población sobre enfermedades, sobre el acceso a los sistemas de salud, al sistema de salud, a los centros sanitarios, explicarle y cuándo tienes que acudir a ver a tu médico, a tu enfermera, todo ese tipo de cosas, claro, pero si no se lo decimos a las personas que nos están, que es lo que digo, hay personas autóctonas que no saben cómo funciona el acceso a los servicios públicos o hacen uso inadecuado de los servicios públicos. Imagínate una persona que no conoce el idioma, el país y en cómo funciona esa sociedad y le estás exigiendo lo mismo que la otra persona. Entonces, también son cosas para analizar y ver en qué estamos fallando. Para las personas migradas que aún no cuentan y que nos están escuchando, ¿no? que aún no cuentan con residencia o nacionalidad, ¿con qué alternativas cuentan? ¿Con qué herramientas para lograr ser atendida o tener un acceso mínimo? Bueno, pues yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser atendido, sea en urgencias o en un centro de atención primaria, siempre que haya un informe de los servicios sociales, de una trabajadora, un trabajador social, de una entidad, en ese caso como Médicos del Mundo, Sunogal o cualquier otra persona que le pueda decir que está residiendo en Bilbao, pero todavía o en Guecho no tenés el padrón o estás en proceso de realizar el padrón, pues se te tiene que atender. Es un derecho. Y luego, pues una vez que tengas el padrón, que tengas un domicilio, allí haces lo que es la solicitud de la tarjeta sanitaria de la TIS. Y pues bueno, y se te asigna un médico, una enfermera a la hora para que puedas ser atendido. Pero claro, y evitar también, o sea, con los bulos, ¿no? Los rumores de que las personas migrantes saturan la sanidad y eso, y no es así. Y es todo lo contrario. Las personas migrantes, una gran parte no acude al médico y mirando las estadísticas, o sea, son los que menos acuden al médico, a los centros sanitarios, porque no estamos acostumbrados en parte porque en nuestros sistemas de salud es distinto, ¿no? Pero luego también gran parte de la población migrante que migra es gente joven, sana. Y esa gente normalmente no va al médico porque es gente joven y sana. Y claro, y tenemos que también pensar, decir, no, es que cuando le echo la culpa de que el sistema no funciona o el problema al colectivo más vulnerable, también tienes que pensar de que esa persona igual, cuando tú vas al médico 5 o 6 veces, esa persona va una vez. Y eso hay que pensarlo. Nos has dejado muchas cosas para pensar, para reflexionar. Para ir terminando, ¿nos puedes dejar algún contacto, página web, lo que tengáis para comunicarse con la ONG? Para personas que quieran colaborar, ¿hay alguna forma? Sí, canal? Nosotros tenemos una página web que se llama www.asociacionsunogal.org. Bueno, ahora lo estamos diseñando, que para dentro de 10 días estará operativa, y luego pues también nos pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram con la ONG Sunogal. Sunogal. Con 2A. Con 2A, eso es. O sea, eso es Sunugaal. Los Gal es patera, eso es Sunogal, nuestra patera. Y pues bueno, nos pueden encontrar y pues bueno, también en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y por ahora, pues bueno, estamos intentando y todos los proyectos que realizamos, tanto aquí como en Senegal. Bueno, es que ricasco en Valle de Berriro por tu tiempo, por esta pausa que has hecho en tus estudios, en tu jornada. Sabemos que también te vas ahora de viaje muy pronto para Senegal. Y bueno, seguramente que nos encontraremos por las calles de Algorta, de Guecho, y que ojalá puedas volver a
podamos tenerte también ahí por el local y hacer alguna charla pronto, porque es importante tu mensaje y todo lo que nos dejas pensando, tu historia de vida, y la verdad que agradecidísima por esta charla. Vale, es que ricasco. Te vamos a pedir una última cosa, y es que nos recomiende una canción de Senegal para escuchar aquí en el cierre de este capítulo. Pues bueno, la canción pues que sé que me gusta mucho es la de Seven Seconds de Youssou N'Dour, que es un cantante senegalés muy conocido a nivel mundial y que habla pues también de la diversidad, ¿no? De la diversidad, en qué consiste la diversidad en nuestras sociedades, porque yo es lo que digo a mis compañeros y compañeras, nuestra sociedad ha cambiado. 3 de cada 10 pacientes que nos van a venir son de origen extranjero y eso tenemos que acostumbrarnos, tenemos que aceptar de que nuestra sociedad y nuestro paciente estándar no va a ser la típica persona blanca mayor, 60, 70 años, que te viene a hablar de su diabetes, hipertensión, ¿no? Ahora nuestros pacientes tienen otros orígenes. Bueno, es que ricasco, y también muchas gracias a la comunidad por escucharnos, por acompañar el vuelo de nuestro Okilbecha. Mi nombre es Celeste, me acompaña en los estudios, en la parte técnica, Arantxa Gutiérrez. Nos encontramos en el próximo capítulo. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer.